Sí, se encuentra con nosotros el exministro de Economía, Alfredo Thorn, para conversar sobre estos dos meses de gobierno del presidente Pedro Castillo, todas estas incongruencias, todas estas noticias que asustan a los mercados, a los inversionistas y que finalmente también afectan al bolsillo de todos los peruanos. Gracias, Marisol, gracias por la invitación. Su lectura, su análisis de todos estos 2 meses de gobierno de Pedro Castillo y todos estos mensajes, ¿no es cierto?, de un lado y de otro. O sea, por un lado, escuchábamos, hace unos días los conversábamos aquí en el C también con todo este discurso de Pedro Franque, el ministro de Economía en Estados Unidos, llamando a los inversionistas, y luego el Premier sale con este tema de nacionalizar, de expropiar Camisea. Bueno, creo que la lectura tiene que ser más política que económica, ¿no? Y me da la impresión de que dentro del gabinete hay tres facciones, y estas tres facciones, desde que fue elegido Pedro Castillo, han estado en conflictos y no se ponen de acuerdo. Y creo que lo último que ha hecho el Premier Bellido me parece que es una especie de caballo de Troya en el gabinete, es impulsar una agenda que ellos sentían que Castillo se estaba saliendo de esta agenda, yéndose a Nueva York y se había ablandado un poco con respecto al plan original del señor Cerrón. Entonces yo creo que hábilmente Bellido, que poco más iba a ser despedido al regreso del viaje de Castillo, pues se pone de nuevo en la cresta de la ola y empieza a dominar la agenda política y nos pone un tema que no estaba en la agenda política, como es el tema del gas de Camisea, lo pone en pleno debate y nos lleva nuevamente a acercarnos donde yo pienso que Cerrón y el grupo quiere ir, al modelo boliviano o al modelo venezolano, que es hacia donde ellos quisieran transitar, ¿no? Además que el Premier lanza este tuit, además parece que ahora se gobierna por Twitter, ¿no es cierto? Porque primero Guido Bellido lanza este tuit el domingo, después de horas el presidente Pedro Castillo también lanza una información vía tuit, pero hoy estamos escuchando en la nota, el ministro del Interior, Juan Carrasco, dice que este tema recién se va a ver mañana miércoles en Consejo de Ministros. Por eso te decía, me parece que él hábilmente ha puesto el tema en debate, o sea, se ha ido, ha hecho toda esta toda esta historia de irse, creo que hasta se fue a la compañía equivocada, no sabía dónde estaba Camisea, pero yo a mí lo que me gustaría reflexionar es que ellos tienen un plan muy definido y me da la impresión que no les está funcionando en el sentido que la economía le está jugando en contra, de que la gente a la que ellos querían llegar, que es la gente sobre todo de las regiones, pues no está llegando, excepto el bono que han empezado a entregar. Pero eso va a ser insuficiente y me parece que donde ellos tienen su mirada y donde hay que mirar es en las elecciones del próximo año. Entonces ellos están tratando de hacerse muy populares para llegar con mucha popularidad a esas elecciones. No les funciona la economía, entonces están trayendo un tema que es muy popular, porque obviamente le pega al bolsillo, como es el gas. O sea, ya hemos visto, la vez pasada conversamos contigo, el GLP, ahora culpan a Camisea de que el gas cueste mucho, ¿no? Y por eso ellos dicen nacionalizar, todavía no entiendo cuál es la diferencia entre nacionalizar y estatizar. Además, el tema de Camisea ve solamente la explotación, ¿no es cierto? Porque es todo un proceso el tema del gas, ¿no? Que tiene como que varias fases. Porque mucha gente, y es lo que quieren decir, ¿no? Cuando escucho también a Verónica Mendoza, hablan del gas más barato para todos los peruanos. El precio del gas, cuando sube, ¿la culpa la tiene Camisea? No, o sea, la culpa de hecho la tiene de la época de Verónica Mendoza. O sea, el gobierno de Humala, como ustedes saben, hizo el proyecto del gasoducto del sur. El proyecto se cayó precisamente en el gobierno que yo estuve, porque no pudieron cumplir con su cierre financiero, pero ese gasoducto debía llevar el gas al sur y de ahí había un ramal que llegaba al Cusco y eran esencialmente a 3 departamentos. Porque en el Cusco tiene que haber la planta que hay en Pisco, ¿no es cierto?
No, o sea, se tenía que, del otro lote, de uno de los lotes que lo tienen los chinos, se iba a llevar este gas hacia el sur del Perú. Este proyecto se cayó, como digo, lo tenía Odebrecht, se cae el proyecto y entonces el gasoducto nunca se hace, hasta el día de hoy no se hace el gasoducto. Pero no tiene nada que ver Camisea con esto. Camisea es otro proyecto, lo único que hace Camisea es que extrae el gas y lo distribuye al el sector doméstico, que es uno de los lotes, y la exportación el otro de los lotes. ¿Quién es el responsable de masificar el gas? El gobierno. Y qué bueno que tocas esto, porque el gobierno siempre se debate entre el tema constitucional, es decir, hay que hacer cambios estructurales, hay que cambiar la Constitución porque el capítulo económico no nos funciona, y el otro tema que es la mala ejecución, la disfuncionalidad del Estado. Ellos quieren echarle la culpa a la Constitución para ellos evitarse su responsabilidad como gestores del dinero del Estado, que es donde están hoy día. O sea, si la gente hoy día no tiene luz, no tiene agua, no tiene carretera, no hay infraestructura, esa no es culpa de Camisea, es culpa de que el gobierno no está gestionando bien el Estado. Hablando de gestionar, en Cusco ha recibido más de 20.000 millones, no 50, no 100, no 200 millones, 20.000 millones de soles, lo que equivaldría a más de $1 millón al día. ¿Qué se ha hecho con esos 20.000 millones de soles que ha dejado Camisea en el Cusco? No se han gastado, no se han podido gastar. Parte de eso tiene que ver, yo pienso que tiene que ver con muchas cosas. Parte de eso tiene que ver con la forma en que está organizado el Estado. Parte de eso es de que todas estas regalías que deberían de ir a las regiones, no hay capacidad de ejecución en las regiones. Nosotros simplificamos el sistema de inversión pública, trajimos el InviértePE, que debía permitirles ejecutar de manera fácil a las municipalidades, a los gobiernos regionales, sus proyectos. Vino después el señor Vizcarra y lo cambió todo, ¿no? Y regresamos a la famosa discusión del SNIP, se convirtió en algo muy complicado, pero el asunto es que no podemos enredarnos entre si culpamos al gobierno regional o al alcalde, que prácticamente no tiene gente, o culpamos al gobierno nacional. A mí me parece que esta sí es una tarea del Ministerio de Economía de simplificar la ejecución presupuestal para que realmente llegue. Y hay varios pasos. Un paso es la normativa, pero otro paso más importante es el presupuesto. A muchos gobiernos regionales se le entrega el dinero para inversiones, o en este caso las regalías, para que inviertan a finales del año y le entreguen el dinero en junio. Es casi imposible. Nosotros, por ejemplo, introducimos el presupuesto multianual. ¿Qué quiere decir? Que ellos tenían 3 años para hacer su inversión y empezamos a distribuir el dinero en marzo de cada año a fuerza. O sea, nos obligamos... Para que las autoridades tengan todo ese presupuesto y puedan gestionarlo de manera adecuada. Hoy día, por ejemplo, nosotros decimos las regalías, los 20.000 millones. Los 20.000 millones llegan casi 5 años después de que la empresa los ha pagado, cuando en realidad lo que tú necesitas es de que estos proyectos, antes de que salga el proyecto, esté en las escuelas, esté en las carreteras, esté en las postas médicas. Claro, que finalmente todo ese dinero que dejan las empresas, como en este caso Camisea, vayan en beneficio de todos los vecinos, habitantes y la población. Pero tiene que ser de una manera programada, planificada. No se puede echar la culpa el gobierno nacional a los gobiernos regionales, como lo vimos con Vizcarra, y Vizcarra distribuía las asignaciones presupuestales como le venía en gana, y no hay una programación, no hay un planeamiento. Es un lastre que estamos cargando ya de años. Gracias por acompañarnos esta noche, Alfredo Thorne, ex ministro de Economía en la edición central, y seguramente estaremos conversando también en los próximos días porque han quedado varios temas para Muchísimas gracias tratar. a ti. Gracias.